Ya estamos grabando. Ok, buen día, licenciada Dixia y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y nos toca hablar sobre lo que es la escala de sinceridad del testimonio. Bueno, nuestro grupo está conformado por Julio César Sauceda, Víctor Antonio Martínez, Mariela Fernanda Díaz, Dania Yarelis, Lucía Erazo, María José y mi persona Marcela Alejandra Mendoza. Bien, como introducción tenemos que una escala de sinceridad de testimonio es un instrumento diseñado para poder lo que es evaluar la veracidad de los testimonios o las declaraciones de los individuos en diferentes contextos, como en investigaciones criminales, lo que son también procesos judiciales, evaluaciones psicológicas y entre otras. Bueno, esta herramienta también se utiliza para determinar el grado de honestidad y pues la credibilidad en las afirmaciones de una persona respecto a un evento, situación o experiencia física. También, además de su aplicación en contextos judiciales forenses, las escalas de sinceridad de testimonio también pueden ser lo que son empleadas en áreas como lo que son recursos humanos, selección de personal y pues también evaluaciones laborales, donde también pues la veracidad y la credibilidad de estas declaraciones de los candidatos pueden ser críticas para la toma de decisiones, ¿verdad? Y pues también se utilizan en entornos terapéuticos y clínicos, pues para evaluar lo que es la sinceridad de los relatos de los pacientes, lo que pues esto puede ser fundamental, ¿verdad? Para un diagnóstico preciso y un tratamiento efectivo en el campo de la psicología y la psiquiatría. También tenemos que pues la necesidad de contar con estas escalas de sinceridad del testimonio surge debido a la complejidad y subjetividad inherente a la evaluación de la veracidad de declaraciones humanas. Y pues hay diversos factores como lo que es el estrés, la ansiedad, los sesgos cognitivos y sociales, y pues esto puede influir en la forma en que esas personas relatan sus experiencias. Y bueno, además de los factores mencionados, también es importante destacar que estas escalas de sinceridad de testimonios también tienen lo que es en cuenta la variabilidad individual, es decir, en la expresión y la comunicación, pues de lo que es la verdad. Esto significa que no todas las personas presentarán los mismos indicadores de veracidad o falsedad en lo que son sus testimonios, perdón, ya que cada individuo pues puede tener su propio, podría decir, su propio estilo de comunicación, nivel de pues ansiedad, lo que son también las habilidades sociales y experiencia previa, que pues esto influye en cómo se expresa pues la verdad o la mentira también. Y pues por lo tanto estas escalas están diseñadas para ser flexibles y sensibles a las diferencias individuales, pues también permitiendo una evaluación pues más precisa y justa a la sinceridad del testimonio en una amplia variedad de contextos. Los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, y continuando, vamos a mencionar tres objetivos principales que como pueden ver, ¿verdad? Tenemos el principal en general, que es identificar esos indicadores de sinceridad. Y es que la identificación de estos indicadores en nuestra escala, que es la escala de sinceridad del testimonio, definitivamente es crucial para que se pueda evaluar la veracidad de un testimonio o una declaración. Y estos indicadores pueden variar, de hecho, dependiendo del contexto, la situación, pero por lo general, este tipo de indicadores se centran en aspectos tales como la consistencia del relato, la coherencia con otros testimonios o
la coherencia de evidencias y asimismo pues la claridad que hay en esos detalles que se llegan a proporcionar. Y algo importante es la falta de contradicciones internas y externas que llegan a haber. Y esa ausencia de información o esa carencia de información excesiva o irrelevante, la verdad, y la expresión emocional genuina que hay. Siguiente. Ok. Asimismo, tenemos el segundo objetivo general, que es distinguir entre la verdad y la mentira. Y siguiendo con ese primer objetivo, realmente es muy fundamental que se pueda llegar a distinguir entre la verdad y la mentira en esta escala, ya que la veracidad de la información que se llega a proporcionar puede tener un impacto significativo en diversas áreas, tales como el ámbito legal, el ámbito científico, el ámbito académico, el ámbito social. Y la distinción entre la verdad y la mentira es crucial, la verdad, para poder llegar a garantizar esa integridad y asimismo esa confiabilidad que hay en los testimonios y las afirmaciones que se llegan a realizar por diversos individuos en diversos contextos. Y también tenemos el apoyar la toma de decisiones judiciales. La importancia de poder llegar a apoyar esta toma de decisiones judiciales en esta escala radica en la necesidad de poder llegar a garantizar un sistema judicial justo y que sea equitativo, ya que la sinceridad del testimonio es un factor crucial en toda la evaluación de la credibilidad de los testigos en un juicio. Y esto llega a influir de manera significativa en el resultado de un caso. Es por ello que el apoyar la toma de decisiones judiciales basadas en nuestra escala ayuda a asegurar que se considere de manera adecuada esa fiabilidad que hay de los testimonios que se llegan a presentar en el tribunal y lo que a su vez sirve pues para contribuir a la justicia y a la imparcialidad que se llega a dar en un proceso judicial legal. Y lo dejo con el siguiente compañero. Ok, buenas tardes, licenciada. Mucho gusto, le saluda Víctor Martínez. Y bueno, y siguiendo con nuestra presentación y para que podamos entender mejor a qué nos referimos con esta escala que nosotros decidimos como grupo. Y es que cuando hablamos de la escala de sinceridad del testimonio, nos referimos a esa herramienta utilizada en psicología forense. Y mencionaban también nuestras compañeras anteriores que se utiliza también en la criminología. Y esto para poder evaluar esa veracidad de los testimonios de testigos o de las víctimas en esas investigaciones criminales. Esta escala se basa en una serie de preguntas que son diseñadas para poder medir esa sinceridad y consistencia del testimonio dado por un individuo. Y la idea primordial que tiene dicha escala es poder determinar si un testimonio es confiable y veraz o si podría estar influenciado por diferentes factores como ser el sesgo, la manipulación o la falta de memoria. Es importante mencionar que dentro de la escala de sinceridad del testimonio pueden incluir diferentes tipos de preguntas y pruebas como ser preguntas directas sobre los hechos, pruebas físicas o fisiológicas, también poder analizar el lenguaje corporal y verbal, entre otros, y lo cual los investigadores y profesionales capacitados en psicología forense utilizan esta herramienta para poder, como les mencionaba anteriormente, ayudar a determinar esa credibilidad de un testimonio en situaciones legales. Es fundamental también que podamos mencionar y tener en cuenta que la escala de sinceridad del testimonio no es infalible y no debe ser utilizada como única evidencia para determinar la veracidad de un testimonio. Es recomendable, estaba leyendo que poder combinar esta herramienta con otras técnicas y métodos de evaluación para obtener una imagen más completa de dicho testimonio y precisa. En resumen, podemos mencionar que la escala de sinceridad del testimonio es una herramienta útil en psicología forense y criminología para poder evaluar esa veracidad del testimonio, pero debe ser utilizada con precaución y con un conjunto de otras técnicas de evaluación. Al igual, importante poder analizar esas preguntas de la escala con expertos para poder identificar, como lo mencionaba anteriormente nuestra compañera, esas posibles inconsistencias
contradicciones que se pueden dar o patrones que podrían indicar una falta de veracidad en el testimonio. Esa sería mi parte y le dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes, compañeras y licenciada. Mi nombre es Dania y ahora continuando con lo que sería nuestra escala y cómo lo podemos aplicar. Bueno, esta se aplica mediante lo que es una serie de preguntas para determinar la veracidad en este caso, pues podemos decir del imputado, por ejemplo, si hay testigos que estén con él. Esta se puede hacer mediante preguntas, por ejemplo, bueno, acá nos dice, se puede hacer mediante unas preguntas diseñadas para poder determinar lo que es la veracidad de la declaración del individuo. Y estas preguntas tienen que ir a borde de los diversos aspectos, considerando el caso de la persona, como la consistencia en el relato, la claridad de los detalles que nosotros podamos manejar y asimismo poder nosotros ver qué preguntas podemos hacerle al individuo, también la coherencia temporal y la expresión emocional del momento. Los evaluadores analizarán las respuestas del testigo en función de los indicadores de sinceridad, como la espontaneidad que lo dijo la persona. Si nosotros vamos a ver si lo dijo de una manera como que él se sentía seguro, si estaba nervioso, como la postura de su cuerpo, sus manos, si está como nervioso, inquieto. Luego viene lo que es la falta de contradicciones y la ausencia de evasivas. Igualmente podemos aplicarlo. En primer lugar, vamos a requerir de una comprensión detallada del contexto del testimonio, incluyendo los detalles del caso y la relación entre el testigo y el evento en la cuestión, lo que sucedió. También durante una entrevista estructurada, nosotros vamos a evaluar la coherencia en la narrativa del testimonio y vamos a observar el comportamiento no verbal en busca de posibles indicadores, por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente, si presenta algún tipo de nerviosismo, un tipo de evitación al momento de responder una pregunta. También las preguntas desafiantes y la comparación del testimonio con evidencia externa también son los elementos esenciales para poder nosotros determinar y llegar a una conclusión. También viene a ser lo que es la capacitación especializada, que acá especialmente viene en áreas como la psicología forense. Es crucial para poder realizar evaluaciones precisas de la sinceridad. También es fundamental recordar que la evaluación de la sinceridad no es infalible y debe llevarse a cabo con precaución, considerando factores como diferencias culturales, como ser la ansiedad, que pueden inferir en las respuestas de un testigo. También la colaboración interdisciplinaria entre profesionales de la psicología, como ser del derecho y otros campos, constituyen lo que es observar las evaluaciones más complejas y también precisas. En lo que yo estaba también investigando, pude lo que es una forma de poder evaluar. Me parecía y me pareció bastante interesante en lo que es el estudio de los cambios fisiológicos coexistentes en la mentira, que esto más que todo como que trata de poder reconocer y utilizar el instrumento, que este es conocido por muchas personas, que este es dominado como el bolígrafo, que el bolígrafo es como el detector de mentiras, que nosotros vamos a hacer lo que es preguntas relevantes que están como condicionadas como a lo que sucedió, como que nosotros ya conocemos lo que es, por ejemplo, el delito o el crimen, y entonces nosotros vamos a realizar este tipo de preguntas al individuo. También cuando más, por ejemplo, cuando más grave sea el delito, mayor alteración va a producir este bolígrafo. Esto sería todo. Gracias. Ok, ¿cómo se califica la escala? Hay muchas maneras de, no es específica de calificar la escala del testimonio, pero
se puede hacer mediante la aplicación de técnicas y herramientas específicas que permiten evaluar la credibilidad y autenticidad del testimonio. Hay especialmente esa que se llama EST, que las siglas, consta de 20 ítems que evalúan una variedad de características del testimonio, incluida la coherencia, la consistencia, la plausibilidad y la presencia de detalles periféricos. En esta, cada ítem recibe un puntaje ya sea de 0 a 3 y en una escala de 0 a 3, con 0 indicando obviamente nada sincero y 3 indicando muy sincero. Lo siguiente. Ok, la puntuación total de el ST varía de 0 a 60 y una puntuación alta indica una mayor probabilidad de que el testimonio sea sincero, como estábamos diciendo, mientras que los puntajes más bajos pueden indicar que hay inconsistencias de lo que está diciendo el testigo y de lo que se está reflejando en la prueba. En un caso legal es importante tener en cuenta que ninguna escala de sinceridad es infalible, y como decía la compañera, y también hay otros factores y circunstancias que deben ser considerados al momento de, ya sea como decían, puede ser que estuvo muy nervioso, puede ser que algo pasó, pero obviamente no todo está escrito en piedra, pero ayuda bastante esta escala de sinceridad del testimonio. Y así es como se califica. Buenas tardes, compañeros y licenciada. ¿Cómo se analiza cada una de estas herramientas o test psicológicos? Principalmente tenemos la primera que son las técnicas psicofisiológicas, que son las que tienen que ver con la respuesta que da el cuerpo humano en cuanto se comienza a calificar lo que es el testimonio. Y como dice aquí el texto, existe una gran leyenda popular en torno a esa técnica, tanto que popularmente se le llama detector de mentiras, pero hay que ser muy cautos en su utilización por errores que pueden surgir dentro del camino. El principio en el que se fundamenta es que una persona al mentir tiende a mostrar una serie de señales fisiológicas en respuesta a lo que se da en ese momento. También, si bien son imperceptibles a la vista, se pueden medir y comprobar con el instrumental adecuado. Este instrumento tiene muchas limitaciones. ¿Por qué? Por lo cual ha recibido un montón de multitud de críticas en la comunidad científica, porque al final no tiene un respaldo 100% a nivel científico. Por ende, hay ciertas dudas y pueden haber ciertos errores en cuanto al análisis de cada una de estas pruebas. Vamos a darle a la siguiente. También tenemos algunos indicadores conductuales. Por eso es importante prestar atención a lo que una persona dice, como al cómo lo dice. Creo que hay mucho de dónde sacar de cuando una persona está dando su testimonio, en el sentido de que hay palabras claves que pueden ser acentuadas dentro de la misma, que indican cierta fijación en cuanto a los temas de cómo una persona está compartiendo su testimonio. Y es que los indicadores conductuales pueden ser clave a la hora de estimar la calidad y la veracidad de un testimonio. Esto incluye tanto el lenguaje verbal como el no verbal. El lenguaje corporal creo que es de lo más importante que un psicólogo puede observar, porque dicta casi el 70% de lo que una persona está haciendo en su día a día. Y el psicólogo ha de prestar atención a la gestualidad del sujeto, su postura, a dónde dirige la mirada, si se muestra dubitativo o los momentos claves, si da rodeos para expresar una idea, porque implica de que de verdad no se esté enfocando en esa idea misma, sino que está tratando de divagar para más o menos deshacerse como de la atención de las demás personas. Por eso es importante poder enfocarnos más que en el lenguaje verbal, también en el lenguaje no verbal, ¿verdad? Entonces podemos irnos a la siguiente. También tenemos otro sistema de análisis que es la SBA, o evaluación de la validez de la declaración. La herramienta por excelencia en psicología del testimonio es la SBA, o evaluación de la validez de la declaración, o Statement Validity Assessment. Se trata de un método de evaluación creado para evaluar la credibilidad del testimonio en casos de presunto abuso sexual sobre los menores. La clave sobre la que se fundamenta la SBA es la hipótesis de que mantiene que un testimonio basado en un hecho ocurrido de verdad tiene unos criterios de riqueza en su contenido
diferentes a los que proceden de un hecho inventado, ¿verdad? Entonces, lo que lo que se hace en esta evaluación es, por así decirlo, a ciertos criterios que nos tira esta evaluación para poder desestimar aquellas cosas que en un testimonio que está basado en una mentira nos puede indicar de esto mismo, de que hay una mentira en medio de esto. Si podemos darle a la siguiente. El sistema de Cebada está dividido en tres partes. La primera es la realización de la entrevista de tipo semiestructurado para posterior transcripción. Esto quiere decir de que se hace la entrevista de forma estructurada y luego se transcribe el testimonio para poder evaluar el testimonio de forma verbal, como está escrito en el texto, para así tener una mejor comprensión del mismo. La segunda, el análisis de la entrevista según los criterios de CBACA, o análisis de contenido basado en criterios, que son los criterios que dicta este sistema de evaluación para que nosotros podamos verificar si el testimonio se está inventando o hay mucha veracidad en él. Y como tercer parte, tenemos los análisis de los criterios de validez, que son estos mismos criterios que vimos anteriormente, que nos dicta si el testimonio está basado en verdad o está viciado en mucha mentira. Entonces, este es el que es más utilizado, como vimos anteriormente, bien usado en el tema de abuso sexual, y por eso es bien importante el hecho de que como psicólogos podamos tener a la mano esto cuando se tenga que tener criterios mucho más sólidos, con alguna base científica para poder analizar cada uno de estos test. Y esto es todo por mi parte. Bien, para ir concluyendo, ¿verdad? Con el tema de la escala de sinceridad del testimonio, sabemos la gran importancia que tiene esta escala en lo que es el ámbito psicológico y legal, ¿verdad? Es totalmente innegable. Y como ya hemos ido hablando, ¿verdad? En el contexto psicológico es fundamental para lo que es establecer la credibilidad del testimonio, ¿verdad? Durante intervenciones terapéuticas estamos hablando en entrevistas clínicas o en evaluaciones psicológicas, ¿verdad? Las cuales serán requeridas dependiendo del caso y dependiendo del criterio del profesional. Sin embargo, ¿verdad? También es importante hacer mención de que no solo el psicólogo va a estar aplicando esta escala, no solo la va a estar analizando, ¿verdad? Y no solo va a estar dando los resultados, sino que también es importante hacer mención del ojo clínico que debe tener el psicólogo, ¿verdad? Como ya se ha ido mencionando, ¿verdad? Para tener en cuenta lo que es también el lenguaje corporal y las gestiones de la persona, los ademanes, y esto con el fin de poder ofrecer, ¿verdad? Una mejor evaluación y unos mejores resultados. También en el ámbito legal es bastante fundamental esta escala, ¿verdad? Ya que ayuda a lo que es mantener la integridad del sistema judicial, porque sabemos que toda decisión basada en información engañosa puede tener consecuencias bastante negativas en lo que es la justicia y también se estaría perpetuando lo que son los derechos de los individuos, ¿verdad? Y esta evaluación lo que contribuye es a prevenir lo que son las injusticias en los procesos judiciales y también proteger los derechos legales de las personas. Y esto garantiza de que se puedan propiciar lo que son testimonios más verídicos, más veraces, y con esta manera se estaría garantizando lo que es la equidad y la validez de las decisiones legales. Entonces, sí hay que tomar en consideración el rol del psicólogo en esta área, en la aplicación de las escalas de sinceridad del testimonio, al igual del trabajo que se estaría haciendo con otros profesionales del área legal. Bueno, eso sería todo de nuestra parte y muchísimas gracias por su atención.